Hola, ¿qué tal a todos? Soy el profe Joe y el día de hoy te vengo a compartir los primeros pasos de cómo usar el simulador Swansoft pues con el controlador Fanuc modelo OEM. ¿Listos? Pues vamos allá. Bueno, de primera instancia, realizando todo el proceso para habilitar la licencia y todo, pues podemos correr el programa y nos van a aparecer esta ventana. Podemos simplemente desde aquí configurar el idioma y pues de acá podemos seleccionar el controlador deseado. Por ejemplo, en esta posición el Fanuc OEM. Damos en ejecutar y esperamos a que se refresque pues la interfaz. Bien, Swansoft tiene la facilidad de poder sentirnos a pie de máquina, pudiendo configurar varias cosas, pues tanto en el panel CNC como en el panel máquina, lo que pues brinda una gran solución para anticiparnos en el proceso de mecanizado de manera real. Entonces vamos a empezar a explicar la interfaz de simulación, por lo que vamos a poder ver estos tres botones de acá arriba. Si yo le doy clic y doy por ejemplo en este de la lupa que se llama enfocar, cuando yo haga clic y me haga un movimiento del mouse, pues simplemente me voy a acercar y me voy a desplazar dependiendo el movimiento del mouse. Si yo me voy a dar en vista panorámica, que es en el que yo recomiendo que siempre estén, si tienen la facilidad de tener un mouse, pues pueden hacer pues un paneo de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de la vista en la que estén. Y pues últimamente tenemos el botón de rotar, que si hacemos, mantenemos presionado clic y movemos digamos esta parte, pues podemos orbitar o angular la vista que tengamos particularmente, ¿no? Entonces, en vista panorámica, si tú haces la ruedita del mouse hacia adelante, pues puedes hacer el zoom. Si la haces para atrás, te alejas. Si presionas la rueda del mouse, haces la vista la vista orbital. Y si damos un clic, nada más podemos hacer la vista panorámica. Entonces, yo recomiendo que nos quedemos en vista panorámica para poder tener acceso a esos tres movimientos. ¿De acuerdo? Entonces tú te preguntarás, profe, pero la vista se ve diferente a como a mí usualmente me aparece al principio, y eso es porque en pantalla yo tengo otra vista. Si yo le doy pantalla y en mostrar máquina, ahorita me está mostrando otra forma de visualizar. Aquí aparentemente no se ve nada, pero se vería solamente la pieza. Es simplemente para enfocar dependiendo del detalle, el nivel de detalle que queremos. Pero si nuevamente yo le doy en pantalla, en mostrar máquina, voy a poder apreciar el chasis del centro de mecanizados, ¿no? Incluso Swansoft está muy padre porque, por ejemplo, acá hay algunas diferencias, ¿no? En algunos centros de mecanizados, por ejemplo, si yo doy clic en el submenú de Machine Models, yo puedo darle doble clic a uno de estos y poder ver pues alguno de los modelos que nos ofrece, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay uno muy interesante, ¿sí? Que tiene incluso como simuladamente su estación de conos con sus rimas, brocas, herramientas de corte, etcétera, su controlador Heidenhain, Fanuc o Mitsubishi, no lo sé, su particular sistema de magazine, portaherramientas o carrusel, que son sinónimos de lo mismo, y su banda transportadora de recolectora de viruta, puesto que de repente en la industria pues esa viruta de cobre o de acero pues es también bien aceptada para venderse. En este caso pues vamos a utilizar el General 1, ¿sí? Y pues bueno, antes de mecanizar pues tenemos en el panel CNC, que es este de acá arriba, ¿sí? Pues una emergencia y una alarma. Emergencia y alarma no es lo mismo. Emergencia me bloquea todo, absolutamente todo. Yo no puedo manufacturar nada si está en emergencia. Alarma a veces sí me permite, a veces no, pero sí depende, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para botar la emergencia, yo tengo que darle clic para la emergencia y pues en ese sentido el panel CNC ya me está diciendo que estamos listos, ¿no? Sin embargo, hay otra alarma. Si hubieran alarmas, las pudiera ver en el panel de Message, pero pues esta es particularmente de pues, el software, ¿no? Entonces tenemos que cerrar la puerta con este botón de aquí, ¿sí? Y si hubiera otra posible alarma, pues aquí bien se nos diría, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el botón de posiciones nuevamente para acercarnos. Vamos a ver todas, porque estas son las absolutas. Ahorita coinciden todas por default en el simulador, pero muchas veces difieren las de máquina con las absolutas, con las relativas, ¿no? Entonces vamos a mandar a home esta máquina, esta maravilla. ¿Cómo lo hacemos? Pues identificando en el modo en el que estamos. Por ejemplo, ahorita estamos en el modo, aquí dice que es el job, pero no es cierto. Voy a refrescar y estaríamos en el modo de referencia. Como sabemos, hay dos formas. El panel CNC se muestra en amarillo, ¿sí? Arribita de absoluta se ve el modo en el que está. Por ejemplo, este es el job, este es el incremental o el de handle, ¿no? Entonces, estos cuatro modos, ¿sí? Son modos del panel máquina, es decir, vamos a ocupar todo en el panel máquina. De hecho, el handle aquí no se alcanza a ver en esta versión que yo tengo. El handle pues es muy utilizado
en pie de máquina para sacar los 0 piezas, etcétera. Pero por ejemplo aquí en ayuda me puedo ir para ver que aquí está el handle, ¿sí? Nada más que esta versión pues no la tiene habilitada, no sé por qué, pero bueno. Si queremos más información respecto a cada botón, insisto, en ayuda, nos aparece esta ventana y simplemente vamos a lo que queramos descubrir respecto al panel CNC o al panel de máquina, ¿de acuerdo? Tenemos el tipo incremental, que podemos irnos en unidades de milímetro, décimas de milímetro, centésimas de milímetro o en milésimas de milímetro, o sea que es muy preciso, ¿no? En este caso simplemente lo quiero mandar a home, ¿sí? Pero a mí me molesta un poco trabajar en esta vista, entonces yo voy a ir a pantalla, mostrar máquina y simplemente empiezan a parpadear los ejes. Entonces voy a seleccionar el eje Z, que siempre es el que primero se tiene que mandar a home. Se manda a home y ya está en 0, ¿de acuerdo? Incluso me gusta mucho el software porque tiene muchos sonidos, ¿sí? que aparentan pues una mayor precisión al momento de estar en pie de máquina, emulando todo el comportamiento del sistema. Entonces ya estamos en el 0. Si yo le doy posición, pues yo me puedo desplazar nuevamente, o simplemente utilizo estos botones. Eso es tanto en físico como en el simulador. Y pues nada, vamos a cargar una pieza. ¿Cómo lo hacemos? Desde pieza de trabajo, a tamaño de la pieza, ¿sí? Y me carga estas opciones. Aquí deberías de tener alguna otra, yo no las tengo a propósito para pues hacerlo contigo si en algún momento quieres o tienes la necesidad de hacerlo. Voy a cerrar para que veas que tiene otro acceso desde este botón, tamaño de la pieza, y es completamente lo mismo. De hecho se usa más el segundo atajo. Vamos a adicionar uno, porque a ti te aparece uno con cilindro. Simplemente voy a ver que sea de otro material, ¿sí? Y ya, le voy a dar en aceptar para que veas cómo puedes adicionar un nuevo stock o tocho, ¿sí? A maquinar, o cómo podemos ajustar, ¿sí? Pues el que ya tengamos ahí puesto, ¿no? Por ejemplo aquí podemos darle en 100, en weight large y en height 50, está bien, ¿no? Lo podemos poner pues en acero de bajo carbono, ok, y aquí simplemente puedo seleccionar el color de tocho que yo deseo. Por ejemplo, le puedo poner en azul o morado, lo que sea. Entonces le doy en ok y en ese instante pues ya me aparecería el tocho en la mesa. Tiene una particular sujeción, yo voy a minimizar esto porque como que me estorba un poco. Entonces ahorita tiene unos clamps, pero eso también se puede configurar para tender a tener una mayor precisión de lo que se va a emular en la vida real o a trabajar. Entonces empieza el trabajo, abrazar la pieza de trabajo, o desde este botón abrazar la pieza de trabajo, que es lo mismo. Podemos ver las opciones de poner clamps, ya sea de 4 en un sentido, en X o en Y, o en forma de cruz, pues simplemente para tener más precisión al momento de cargar un código que realmente acondicione pues esos parámetros en la realidad, ¿no? Tenemos también una cama magnética, ¿sí? O si bien una cama con tornillos que se puedan ajustar y atornillar a la pieza pues para tener una mayor sujeción. También con sus formas de clampeo en la cama. Podemos editar las longitudes de esta, o simplemente poner el de la prensa, que es el que voy a utilizar porque es el que está en el taller de Capta. Entonces vamos a darle en OK. Y pues por ejemplo aquí tenemos ya la pieza montada, ¿sí? Con alguna particularidad, ¿sí? Que es que esta en el tocho pues está en el 0, digamos, o fijo al 0 de la altura hasta la bancada de la prensa. Entonces eso a lo mejor me puede limitar pues en el instante el área maquinable de la parte superior, ¿sí? En el planeado. Entonces yo lo que puedo hacer es nuevamente dirigirme a abrazar a la pieza y en estos controles subir pues el tocho para tener una mejor sujeción. Por ejemplo, en 25 unidades está más que bien porque es la mitad de la pieza. Entonces tenemos media pieza fija y media pieza libre para poder mecanizar, por lo que va a ser un mecanizado seguro, siempre y cuando pues la prensa también esté bien pues sujeta y alineada a nuestra mesa de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tenemos listo esta parte, simplemente nos vamos a pasar a configurar el magazine o la torreta de herramientas o carrusel, como lo quieras llamar, que tiene la capacidad de 24 herramientas, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Con el botón que se muestra aquí, manejo de herramientas, le damos clic y Swansoft ya nos ofrece una vasta librería de algunas herramientas comunes para trabajar, ¿no? Entonces en 1001 es de 3 filos, aquí se alcanza a ver. En 1002 es de 4 filos, aquí se alcanza a ver. No tenemos una plana de 2 filos, seguramente pues vamos a adicionarla en este botón de adicionar, en el plano, cortador plano. Yo creo que el programador pues simplemente pensó que este era de 2 filos y ya lo vamos a intuir. Voy a posicionar una de 10 milímetros de diámetro, una longitud de 90 respecto a su cono. Podemos seleccionar
el material de la misma herramienta para emular esto de manera más precisa, insisto. Pues vamos a dar en OK y está ahora en la posición 11, ¿de acuerdo? Pues aquí no importa mucho si este es de 2, 3, 4 filos en el simulador, pero en la vida real claro que sí afecta. 2 filos, plásticos, acrílicos, y algunos polímeros, ¿no? Pero para algo cobre, aluminio, 3 filos, y para aceros sí o sí, pues ya de 4 filos, ¿no? Entonces tenemos una forma de agregarlo, ¿sí? Por ejemplo, podemos arrastrarlo simplemente a la posición número 1 y ahí ya se va a ver en el carrusel que está puesto en la posición número 1, ¿no? Podemos seleccionar simplemente uno que ya esté aquí puesto, pero si no cumple con algunas especificaciones yo lo puedo editar y pues de este modo puedo ver si el diámetro me convence. Voy a seleccionar este último, le voy a dar en OK y ya se editaron esos parámetros, ¿no? Entonces una broca de centros la puedo adicionar al magazine también de este modo en la estación 2, ya sea que lo arrastres o pongas esta segunda forma de hacerlo, pues ya está. Incluso se ponen como en fondo rojo identificando el software, pues de que ya están posicionadas en el carrusel. Entonces vamos a utilizar un taladro nada más y pues bueno, vamos a posicionarlo nuevamente pues en el carrusel en la posición número 3, ¿de acuerdo? Entonces si yo necesito hacer alguna modificación lo desmonto y le doy en taladrar, en editar, o sea que yo lo adicione, es lo mismo. Pues yo puedo poner por ejemplo el taladro y el software en algunas herramientas sí te permite personalizarlo muy puntualmente, pero en algunas pues te acota. Y pues bueno, entonces nos aproxima muy bien a lo que queremos, entonces estamos de acuerdo. Si te puse 75 lo voy a editar, lo voy a crear para tener otro taladro, porque a lo mejor ese también lo ocupo, no lo sé. Simplemente lo adiciono al magazine en la estación número 3 y ahí está, ¿vale? Le doy en OK y listo, ¿de acuerdo? Entonces lo único que bastaría hacer en este momento es cargar la herramienta y energizar el lucillo. Eso como lo hacemos con el modo MDI, ¿sí? Aquí nos dice que estamos en el MDI o el LED indicador nos dice que estamos ahí. Entonces vamos a ir a Program, ¿vale? Para que podamos hacer un cambio de herramientas. Ahorita el selector está en el programa O0000, ¿sí? El MDI solamente es Manual Data Input, un bloque de instrucción. Aquí las líneas de instrucción se llaman bloques de código, o bloque de instrucción, perdón. Pues vamos a darle hacia la derecha para que el selector se ponga, porque escribe de izquierda a derecha en esa posición. Y simplemente introducimos el comando que es T01 M06, ¿de acuerdo? Entonces le podemos dar End of Block, que es EOB, e Insert, ¿de acuerdo? Entonces, de repente Swansoft, cuando pones el cambio de herramienta 1, no te lo detecta porque pareciera que ya estuviera en ese. Entonces yo voy a cambiarlo a propósito. Entonces yo me voy a posicionar el selector en ese lugar, ahí sí, para alternar un dato, me posiciono en ese mismo lugar. Por ejemplo, pongo T02 y puedo presionar Alter, pero no me lo va a permitir porque tiene una protección contra escritura. En la vida real no cualquiera puede utilizar este tipo de máquinas, hay que tener esta previa capacitación y muchas habilidades o nociones de cómo operarla. Entonces hay una llave que tiene el operador. Entonces este se representa de este modo, la giramos y simplemente ya no tenemos la protección contra escritura. Damos en Alter, de alterar, y ya alteramos mi bloque de instrucción con el comando T02 M06. ¿Qué basta hacer ahora? Simplemente damos en Cycle Start y esperamos a que se realice ese cambio de herramienta, ¿no? Entonces aquí ya está mi bloque de centros, ¿sí? Lista para poder ser utilizada, ¿no? Entonces, ¿cómo energizo el lucillo a 1200 revoluciones por minuto? Muy sencillo, me posiciono nuevamente en el punto y coma, ¿sí? Con el panel CNC pongo pues S1200, y pongo M03, que es la instrucción miscelánea de girar el lucillo en sentido horario, y ese, pues el spindle, el speed o spin a 1200 revoluciones por minuto por default. End of block, insertar y simplemente cycle start. En ese momento la interfaz ya se ve muy interesante. Manipular la en un modo manual, ¿de acuerdo? Ahorita estoy en jog, como lo sé, aquí está el indicador y aquí me dice, ¿sí? En el modo jog yo puedo desplazarme, por ejemplo, en el sentido de la X, ¿sí? Yo puedo ver las posiciones en la ventana de posición y puedo hacerlo de manera
así, predeterminada o de manera rápida, habilitando este botón para hacerlo un poco más veloz, ¿no? Entonces en Z podemos ser más cuidadosos, podemos deshabilitarlo o irnos a una manera más incremental de hacerlo. Por ejemplo, aquí puedo tener más precisión al momento de hacerlo y no me olvido de las perspectivas porque me engañan. Yo también puedo tener esta ventana rápida de perspectivas para poder ver en qué sentido moverme y cómo apreciar con mejor detalle todo esto, ¿no? Entonces aquí estoy como más preciso en unidades de milímetro, pero acá puedo ser todavía más preciso en el sentido de las zetas. Empezar, por ejemplo, a... Y en esa posición yo voy a guardar mi 0, ¿de acuerdo? Porque ahí yo quiero hacer un taladro de 8 milímetros, por ejemplo, ¿no? Entonces, de 7.75 milímetros. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, irme a Offset Settings, me voy a Work, que es lo mismo que le dé Offset Settings varias veces. Por ejemplo, si yo estoy en Offset, si le doy nuevamente en Offset Settings, aquí no me deja. Eso nada más que es en Program, sí. Bueno, no en todos los botones, pero en algunas partes, si le das varias veces el mismo botón, pues es como si hicieras esta selección, ¿no? Es lo mismo. Entonces simplemente me voy a Work y aquí está el famoso G54 y G55, G56, etc. ¿Cómo puedo ver los demás? Me cambio de página y aquí veo los demás parámetros que pueden ser pues oportunos como estados de memoria, pues para tener una referencia del 0 pieza. Entonces yo quiero decir, por ejemplo, que este es mi 0 pieza, no para programar, sino para yo simplemente identificar que ahí acabo de mecanizar algo. Y de preferencia siempre es en estos, en el G54, en el G55, G56, no en el G54 externo. También se puede, pero digamos que este es como una referencia de la máquina, que a partir de ahí es como en el origen de SolidWorks, que de ahí empieza a hacer como cálculos. Entonces, preferentemente en este lado, ¿qué hacemos? Simplemente decir X, 0 y le damos en Measure. Simplemente nos arrojó un dato de la máquina real, porque si nos vamos a posición, nos vamos a todas, el menos 438, ¿sí? Es el 0 ahora, absoluto, de esa posición, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no la quiero perder, ¿sí? Entonces, en relación a la máquina está en esa posición, pero en relación configurada ahora, que ya fue lo que dice en Offset Settings, pues es esa posición, ¿de acuerdo? Entonces yo me desplazo hacia abajo, o simplemente posiciono Y0, y nuevamente Measure, o y Z, 0 y Measure. Creo que también lo puedo, bueno, así nada más así, creo que nada más era 0 y Insert. No, creo que eso es una otra cosa. Bueno. Sale, entonces ya tengo, por ejemplo, esa posición, ¿sí? Entonces eso es muy oportuno porque en el instante en que quiera hacer un cambio de herramienta, por ejemplo, en ese momento, para mi herramienta de taladro, ¿sí? Que es la que está en la posición T, yo puedo hacer esta al revés y también funciona, ¿no? Es M3, T3, es 3, M6, T3, End of Block, insertamos y cambio de herramienta, ¿de acuerdo? Incluso ahí yo ya estoy en esa posición, ¿de acuerdo? Pero imagínate que yo ya me posicioné en otro lugar, ¿sí? Pues yo no voy a tener la claridad en dónde estoy. Por ejemplo, a lo mejor me fui en X0, ¿sí? No pasa nada porque yo ya tengo guardada esa referencia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Irme de manera incremental, aproximarme de manera rápida. Por ejemplo, en ese X que me moví, y ya con los incrementos simplemente, pues sí, asegurar estar en esa posición, ¿de acuerdo? Entonces, aquí voy, por ejemplo, habilitando las décimas. Aquí estoy en centésimas, aquí estoy en milésimas de milímetro, ¿no? Entonces, nuevamente estoy en un modo manual. Yo ya tengo configuradas las previas revoluciones. Realmente yo tengo un 0, pero ese 0 ya no es de esta herramienta, es de la otra Esa es otra forma de cómo apagar el lucillo, ¿de acuerdo?
Entonces, sin más preámbulo, este es la puesta en marcha de pues el simulador Swansoft. Espero que te haya sido de utilidad este tutorial. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima.